¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues bienvenidos de nuevo a su espacio Hectoringo. Hoy quiero platicarles de un tema muy interesante en programación en C y sé que les va a latir mucho. Son archivos. Bueno, ¿para qué nos van a servir los archivos? Bueno, pues para guardar nuestra información que nosotros capturemos, y si queremos tenerla disponible después, pues la guardamos y volvemos a abrir el archivo. Bueno, pues vamos a ver qué es un archivo. Como definición, un archivo es un conjunto de datos estructurados en una colección de entidades elementales o básicas denominadas registros, que son de igual tipo y constan a su vez de diferentes entidades de nivel más bajas denominadas campos. Estas colecciones de datos se conocen como archivos. Hay dos tipos de archivos: los de texto y los binarios. Bien, aprendiendo esto, pues vemos que un archivo de texto es una secuencia de caracteres organizadas, terminadas por un carácter en una nueva línea. Estos se caracterizan por ser planos, aquí no tienen texto, no tienen formato, mejor dicho, no tienen subrayado, negrita, nada, simple, como van. Y los binarios los vamos a ocupar siempre para guardar información, en especial cuando trabajamos con estructuras o trabajamos con tipos de datos pues complejos, estructuras complejas, mejor dicho. Un archivo binario es una secuencia de bytes que tiene una correspondencia uno a uno con un dispositivo externo, así que no tendrá lugar ninguna traducción de caracteres. O sea, si tratamos de abrir ese archivo, pues no, a lo mejor creo que no va a dejar abrir, o a lo mejor y sí, pero va a aparecer ceros, puros caracteres raros, ¿no? Además, el número de bytes escritos leídos será el mismo que los encontrados en el dispositivo externo. Tenemos la variable, el puntero archivo. Es un hilo muy común para unificar el sistema entre la salida. Define varias cosas sobre él, incluyendo el nombre, el estado y la posición actual del archivo. Es una variable de tipo file que se define en la librería stdio.h. Su sintaxis es file, a fuerza va a estar así como está file, y el nombre de la variable junto con su operador de puntero, el asterisco. Esta variable file, esta variable file viene declarada, pues, como dijo anteriormente, en una librería stdio.h. Tenemos la apertura de un archivo. Podemos abrirlo para escribir, para leer, o para hacer ambas cosas al mismo tiempo, o para actualizar la información, dependiendo de lo que estemos utilizando, ¿no? Tenemos la función fopen, que devuelve un apuntador de tipo archivo. Tiene char, que es el nombre, y tiene char, que es el modo. El nombre pues puede ser el nombre que nosotros queramos. Y el modo pues ahí sí hay que ver, depende qué es lo que vamos a usar, ¿no? Lo que nos devuelve es un apuntador nulo. Bueno, pues si el proceso no fue realizado a cabo, o no fue realizado con éxito, ¿verdad? Los modos tenemos tres principales, que son leer, escribir y actualizar. Bueno, de ahí ya se derivan para los archivos de texto, que son los primeros tres, lo que dicen RB, W, AV, pues son para trabajar archivos binarios, esto con lo que les había comentado anteriormente. Y los demás pues ya son secuencias. Igual toda esta información pues las voy a dejar en un link, para que puedan descargarlo y puedan revisarlo si tienen alguna duda. El cierre del archivo es muy importante, porque pues igual si un archivo no se cierra, pues puede, a la hora de abrirse, pues puede estar dañado y no se puede leer la información. Así que es mejor siempre cerrar el streaming, el flujo de datos. Para lectura de archivos, aquí en este documento pues tengo para lectura de archivos de texto y para lectura de archivos binarios. Para lectura de texto de archivos de texto, pues tengo el fprintf, el fscanf, el fputs, fgets, fputc, fgetc, putc, getc. Y para la lectura de un archivo binario, pues tengo que contemplar la función feof, end of file. Esto nos va a servir mucho cuando leamos
archivos binarios, porque pues así vamos a ver que estamos en el final de un archivo. Más adelante lo voy a implementar para que vean cómo funciona. Rewind, que pone el puntero al principio del archivo. Esto más que nada se ocupa en archivos de texto. Ferror, por si hubo un error. Remove, pues para borrar el archivo. Si ustedes quieren borrarlo, pues nada más ponen el apuntador del archivo y ya lo borran. Fflush, pues para vaciar el archivo, bueno, los datos en el archivo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de un archivo de texto. Vamos a poner include stdio.h y también, como siempre, agüita refrescante. Bueno, pues vamos a poner cat1 de 10. Pues aquí ya nos vamos poniendo los demás. cat1, aquí es 3 y aquí es cat2. Vamos a ocupar la de, por ejemplo, vamos a hacer un año. Ya, que sí, no, lo otro mejor no. Como estamos en México, pues ya. Bueno, aquí viene la variable de tipo archivo que les habíamos dicho, bueno, que había dicho desde un principio, que tenemos que inicializarla, si no, pues no va a funcionar. Ahora sí, archivo es igual a fopen, que nos dice fopen, que es el nombre del archivo, por ejemplo, archivo.txt. ¿En qué modo? Pues va a ser en W más, porque vamos a escribir y actualizar al mismo tiempo. Ahora bien, vamos a hacerlo con dos funciones, una con fputs y una con fgets. Fputs, vamos a poner la cadena que nos vamos a nosotros. Estamos en 2018. Sin fputs, aquí vamos a ver la documentación que tenemos. fputs, cadena y el apuntador al archivo. Entonces aquí va archivo, pero si lo queremos hacer con fscan, también se puede. Y que nos dice fscan que necesita el nombre del archivo y pues la cadena 1, cadena 2, cadena 3, la que queramos poner. Aquí dice que necesita el archivo y pues la cadena que nosotros vamos a imprimir, que sería nosotros, en mayúscula. Nosotros estamos en 2018. Listo. Pues vamos a guardar el archivo en siempre en desktop. Archivo texto .c. Archivo texto .c. Ahora construimos y vemos que tenemos un error. fscan. Listo. Ya funcionó. Listo. Muy bien. Tenemos 2018. Pero bueno, la primera la vamos a ocupar. Me gusta un poco más. Si no se puede utilizar fputs,
en un sistema operativo, por ejemplo en Linux, creo que a veces no agarra fputs, pues se puede reemplazar con fscanf. Por eso ya le implementé fscanf. Por si no es una, es otra. Vamos a poner rewind porque vamos a regresar al principio del archivo. ¿Ya? Y bueno, para eso, para empezar a escribir. Después de que ya hayamos puesto, regresamos al principio del archivo y fscanf. ¿Qué vamos a leer? Bueno, pues vamos a leer el archivo. Bueno, aquí está igual. Fscanf, el archivo y las constantes que vamos a leer, casi como este. Pero pues aquí vamos a poner, porque vamos a leer desde el archivo una cadena, otra cadena, otra cadena. Entonces vamos a leer esta acá y esta acá. Y tenemos una 18, un año, o sea, un número entero, ¿no? Entonces lo vamos a guardar en cat 1, cat 1, cat 2, cat 3, year. No, pero es que una persona, acuérdense. Listo, vamos muy bien. Ahora vamos a imprimir en la pantalla de nosotros, ya en el archivo, porque no lleva la F, acuérdense. Por ciento S, por ciento S, por ciento S, por ciento D. Cat 1, cat 2, cat 3 y year, o sea que es el año. Lo que les dije, fclose, no se les olvide cerrar el archivo porque si no pueden pasar cosas raras. Igual todo está aquí en la documentación. Bueno, está un poco más arriba. Aquí está el cierre del archivo. Fclose y lleva nada más el apuntador del archivo. ¿Ya? Muy bien. No pasa nada. Entonces ahora sí, si ejecutamos nuestro programa, pues debe de funcionarnos. ¿Ya vieron? Ahora aquí está nuestro archivo de texto, el que nos creó el programa. Aquí está. Nosotros estamos en el 2018. O sea, lo que escribió lo guardó pues aquí, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, ya ahí lo tenemos. Entonces ya leyó y lo escribió. Podemos aquí guardar en el archivo y pues aquí podemos sacar la información del archivo. Claro, sí, de texto, nada más de texto. Bueno, ese es uno. Ahora vamos a crear otro nuevo archivo. Y este va a ser binario. Recuerden que hay mucha diferencia entre los archivos que son binarios y de los que son de texto, porque no se abren de la misma manera. Aquí nos falta la librería de entrada estándar de entrada y salida. Vamos a guardar nuestro archivito aquí en esto y vamos a poner archivo texto, no, va a ser binario, archivo binario que guardamos y pues construimos. Al último hubo un error. Bueno, pues vamos a guardar la información de una estructura. ¿Qué les parece? Pues, como siempre venimos trabajando alumnos, ¿no? Entonces vamos a crear una estructura
calificaciones. Esta va a ser calificación 1, 1 y 2 y 3, y pues ponemos el flat promedio. Muy bien. Antes de continuar, bueno, si todavía, porque nos falta la otra estructura, entonces ahorita permítame. Type def struct alumnos, y vamos a poner la matrícula. Ahora, cuando ya hayamos puesto la matrícula, pues, ¿qué será bueno guardar? Bueno, sí, es que iba a ser otra prueba, pero ahorita les digo, vamos a crear igual, file, archivo, la estructura alumnos, alumno de 5 alumnos vamos a guardar, alumno, y vamos a declarar que será bueno, porque es que sí que vamos a ocupar los casos. Bueno, alumnos. Bueno, pues creo que vamos a hacer mejor por funciones también. Vamos a hacer los prototipos. Si lo que estaba pensando, void, no regresa nada. Abrir archivo. Void, guardar archivo. Creo que sería mejor, más conveniente enviar la estructura. Claro que todo se puede. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues siempre va a ser guardar la información, ¿verdad? Y después la abrimos. Así como el de la gallina que fue primero, ¿no? Entonces, guardar archivo. Aquí nos vamos a utilizar el main para controlar la información, y aquí pues para guardar la información, ¿no? Tenemos la variable que es archivo, y pues vamos a crear ahora sí archivo igual a FOP. Y recuerdan qué es lo que nosotros vamos a utilizar, si se acuerdan o ya no se acuerdan. Bueno, pues va a ser un nombre de archivo, no sé, pues puede ser el que ustedes gusten, que será bueno, pues, archivo.dat, porque pues va a ser binario, no va a ser esta vez txt, va a ser .dat. Ahora bien, el nombre del archivo, bueno, sí, ya está, y el modo en que lo vamos a ocupar, y este modo pues sería write binary. Está por aquí, write binary, Ahora bien, pues ya que tenemos ese, vamos a preguntar si fue abierto el archivo, o sea, fue abierto correctamente. Pues vamos a hacer lo que acontece, si no, pues no vamos a perder el tiempo en
hacer cosas que no. Vamos a escribir fwrite, vamos a jugar así fwrite, y vamos a escribir, ¿qué vamos a escribir? Pues lo que nos llegue de aquí. Vamos a alumno de 5. Muy bien, pues rewrite, y aquí vamos a poner falta poner lo de los archivos binarios, no recuerdo. Sí, me falta poner el de los archivos binarios. Bueno, pero fwrite entonces es pues la estructura a la que nos vamos a meter los datos, bueno, de la que vamos a guardar los datos. Vamos a dar un size of de la estructura alumnos. Eso, por ejemplo, tenemos una matrícula y saben que un entero es igual a 4 bytes, ¿no? Pues aquí nos va a dar 4. ¿Qué más nos hace falta para esta función? Necesitamos los datos que van a ser guardados, pues van a ser unos nada más. Bueno, pues igual le vamos a pasar n, porque ven que no somos tan mala onda, ¿no? Int n, que son los datos que pues van a ser guardados, y aquí le ponemos n, y de esta parte pues el apuntador del archivo, que es este. Entonces construir. Bueno, pues una vez que haya hecho eso, cerramos el archivo y pues ya fue guardado, ¿no?, el archivo correctamente. Ahora aquí pues vamos a inicializar la estructura de alumnos. Bueno, int n para empezar, n es igual a 1. Bueno, se va a ver una persona nada más, y aquí int n1 vamos a alumno en su campo matrícula. ¿Ya? Sí, están agarrando la onda. Pues que sean de 0. Ay. Que sean de 0. Que será bueno. Pues tiene que ser en 1 menos. Ahora vamos a analizar. Bueno, pues sí, de 0. La matrícula, pues nos vamos a poner 1, 3, 4, 5. Está ahí. 0, 1, 2, 3 y pues esto va a ser combinado. 6, 7, 8, 9, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, listo. 4 matrículas. Sí, tenemos 4. Vamos a ocupar 4 de 5. Entonces n van a ser 4, que es la longitud, que son estos. Ahora sí vamos a enviar la información a guardar archivo. Vamos a enviar n y vamos a enviar a loop. No, vamos a ver si se recibe, si no hay errores. Efectivamente no hay errores. Entonces pues ya estamos listos para guardar la información, ¿no?
Vamos a ver si se ejecuta de manera correcta. Se supone que ya debe haber guardado la información. Pues aquí ya tenemos, ya nos creó el archivo .dat. Ahora supongamos que pues quiero leer ahora la información. Pues voy a hacer void abrir archivo que va a llevar también, pues va a llevar bueno, por aquí se va a llevar el int n como tal, y se va a llevar el alumnos de alumno. Listo, ese es el prototipo. Entonces aquí va a ir int n y después va a ir alumno de alumno. ¿Vamos bien? Que dice que bueno, sí, porque no está declarado aquí. Listo, ya no hubo error. Ahora para abrir el archivo vamos a poner un condicional. Si el archivo, bueno, pero para eso pues tenemos que utilizar la variable file como siempre, ¿no? Acuérdense. El archivo, si archivo es igual a fopen, bueno, como con paréntesis porque si no es un error, es archivo .dat. ¿En qué modo lo vamos a abrir? Pues en lectura binaria. Muy bien, es igual a null. Entonces printf archivo no existe. Si le ponemos diferente, entonces vamos a leer n que va a ser el número de veces que se va a abrir el archivo. Bueno, fread, ahora sí va fread, la estructura a la que vamos a leer, el nombre de la variable de estructura que vamos a leer, igual de alumnos, el tamaño de la estructura, y pues aquí son 5 elementos de los que tenemos en total. Bueno, aquí le vamos a poner max para que pues distingamos, ¿no? Aquí. Max, y aquí también igual. Max, y aquí max. Este es el número que nosotros vamos a abrir alumnos. Exacto. Y ahora vamos a, ya estamos casi a punto de terminar. Vamos a dar un while mientras
sea distinto de feof archivo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba. Esto debe ir así. Es el número de veces. Aquí es para incrementar. Y pues ya una vez que tengamos esto, pues ya nada más creo que pues imprimimos la información que debimos haber guardado de las matrículas. Sería printf por ciento de matrícula y pues nada más le haríamos igual. Bueno, vamos a hacer un for para evitar hacer todo este tipo de if y es igual a 0 y menor que n como apuntador, dos puntos n más y aquí es y aquí es y ahora pues vamos a tratar de implementar la función que sería leer archivo con dirección de memoria y nada más. Aquí lo vamos a guardar, abrir archivo, listo. Después ya haber puesto la información, pero vamos a ver por qué ahora no pone la información. Bueno, pues creo que ya encontré la falla. Aquí es archivo y aquí es diferente Google. Entonces sí, así está, porque si no, no va a abrir. Bueno, pues vamos a probar. Estuvimos copiando. Sí, efectivamente ya funciona. Nada más que vamos a poner saltaría. Ahí está. Los 4 alumnos que hemos guardado ya aparecen aquí. Unos números. Ahora, por ejemplo, si aquí le pongo 3 pues igual. Si lo vuelvo a abrir, pues igual. 3 vuelve a aparecer.
Pero si yo no quiero que guarde el archivo, y ahora que lo abro nada más, pues le doy construir. Y efectivamente, el archivo ya está. Bueno, pues así es como se hace un archivo de tipo, bueno, un archivo de tipo binario. Bueno, pues espero que les haya gustado este video tutorial. Pues cualquier cosa que pues tengan duda o algo así, pues háganme, bueno, escríbanme y pues ya yo les resuelvo las dudas. Bueno, pues que tengan un excelente día.